Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Moisés Allende, presidente de la asociación Ayudarte AC. Esta noche comenzamos con una serie de mesas de diálogo en las cuales estaremos hablando sobre temas que atañen el arte y la cultura. Quiero comenzar dando la bienvenida a nuestros ponentes de esta mesa de diálogo. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de este debate, directora y fundadora de Libros Libres en Playa del Carmen, Rosy Vivanco. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bien, todo por acá y bueno, gracias por esta invitación, un honor participar con ustedes. Bienvenida como siempre, Rosy. Bien. Y bueno, también quiero dar la bienvenida a nuestro artista del grabado, bastante polémico, Mario Morales, mejor conocido como el Vago Triste. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Buena bandita, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Bienvenido Mario, y es un gusto tenerte por acá. También quiero aprovechar darle la bienvenida al cineasta y director de la compañía Sauces Producciones, Javier Ortiz. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mi querido Moy, pues agradeciendo la invitación a estos compas de Ayudarte. Buenísimo el proyecto que están haciendo. Pues nada, a ver qué tal salen estas mesas de diálogo. Van a ser bastante fructíferas. Quiero comentarles que el tema de hoy, nuestro tema de febrero, vamos a hablar acerca de las lenguas maternas, Todos sabemos, la mayoría somos hispanohablantes, hablamos español, pero nos enfrentamos a una polémica, el desplazamiento que estamos viendo en los medios de comunicación principalmente, de cómo el inglés ha estado desplazando nuestro idioma y tratando de convertirse pues en un idioma universal. No sé si alguien quiera... Si me permites, yo quisiera, para empezar como con esta mesa, escribí una cosita, ¿no? Así como a manera de introducción. No sé si haya chance como de que pueda leer, ¿no? Un poquito de lo que Adelante. Entonces, voy a platicar un pensamiento, ¿no? Que escribí hace rato, al saber del tema de esta mesa. Desde la aparición del humano en la faz de la Tierra, se ha enfrentado al problema de cubrir sus necesidades: el sustento, vestido, refugio, protección. En un principio con actividades realizadas por propia cuenta, pero al pasar el tiempo y al encontrar semejantes, comenzó a realizar dichas actividades con sus pares, creando comunidades. El ser humano es sociable por naturaleza. Y al crear dichas comunidades, el ser humano ha tenido la labor de transmitir su pensar, su sentir y su saber a quienes lo rodean, dando paso a lo que hoy conocemos como comunicación. En un principio de manera rústica, sin embargo, con el paso del tiempo ha desarrollado herramientas que aligeran el proceso de comunicarse con los demás. Herramientas que fueron pasando de generación en generación, dándonos lo que hoy conocemos como lenguaje. Ese lenguaje, esa forma de darnos a entender con el mundo, un hermoso regalo que nos es dado por la persona que nos dio lo más preciado en nuestro existir, la vida, es decir, por nuestras madres. Las lenguas maternas son ese primer acercamiento al mundo, esos primeros pasos para darle a conocer a los demás que existimos, que pensamos, que sentimos, que sabemos, que somos. Esas lenguas maternas que por monopolios, globalizaciones e imposiciones nos han querido robar sin darnos cuenta que con ello pudieran estar robando una parte de lo que somos. Y es como justo lo que estabas platicando, ¿no? Lo que estabas diciendo. Hay una imposición ahorita a nivel mundial de que se quiere hacer una unificación de todo, ¿no? Quitar como toda esta diversidad en cuanto a ese lenguaje, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a que en todos los lugares ya te piden hablar inglés, ¿no? Quitándonos un poco de esa esencia que tenemos nosotros de, pues es que nosotros somos hispanohablantes, ¿no? Como bien lo decías. Creo que al momento de querer globalizar todo, de hacer hegemónico todo, homogeneizar todos los lenguajes hacia uno solo, pues se pierde mucho de lo propio que tiene cada lengua. Sí, ¿no? Esas palabras que son propias de cada
pues de cada región del mundo, de cada lenguaje, de cada cultura, de cada sociedad. Sí. Rosy, adelante. Sí, coincido totalmente con Javier. Esta necesidad de pretender globalizar por medio de un lenguaje también está llevando a que los niños, por ejemplo, lo vemos mucho aquí nosotros en Quintana Roo, los niños de comunidades mayas están más atentos y más prestos para aprender el inglés que para dar continuidad en su lenguaje original, ¿no? En lo que es la lengua maya, el lenguaje maya. A mí me resulta realmente triste porque es una pérdida de cultura, se van perdiendo la cultura al perder el lenguaje, al perder el idioma. Entonces sí creo, a mí no me cuadra, no me parece esta globalización por medio del lenguaje, utilizando el inglés como idioma universal. Yo creo que sí debe de haber un respeto y una preservación por las lenguas de pueblos originarios, como es aquí en esta área el maya o como es el náhuatl en el centro del país, o el tzotzil, el tzotzil. México es muy rico en lenguas originarias. Sí, claro. Es que nos estamos enfrentando a una era en la cual queremos hacer todo, tenemos un afán de hacerlo todo de una manera más eficiente, menos complicada, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta que al querer hacer eso, al empeñarnos tanto en hacer eso, le estamos quitando parte de la cultura, no solamente a las personas hispanas. Al intentar hacerlo todo, le estamos quitando parte de su cultura al mundo entero, porque hay países que tienen muchísimas variantes de su idioma. Digo, simplemente en Asia, ¿no? O sea, ¿cuántas variantes el chino, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas variantes del japonés? ¿Cuántas variantes del coreano? O sea, son muchísimos países que están perdiendo parte de su cultura al querer globalizar todo, al querer meterlo todo en una cajita muy pequeñita que es el inglés, diciendo que el inglés es un idioma tan cuadrado que no tiene ni siquiera tantas expresiones, ¿no? Como podría ser los idiomas asiáticos, los idiomas europeos, el idioma hispano, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que algo bien importante que tocaron los dos es que cuando se pierden las lenguas o cuando se pierden los lenguajes, aparte de perder la lengua en sí, per se, también se pierden son tradiciones. A final de cuentas, todas las lenguas son tradiciones, ¿no? Y en parte de que nos roben o sea, aparte de que se está perdiendo la lengua, también se empiezan a perder costumbres y tradiciones. No nada más hablemos de pueblos originarios, ¿no? O sea, hablemos como de sociedades en general, ¿no? O sea, la invasión norteamericana que nos invade a todos, ¿no? Vamos para pronto, ¿no? O sea, llega a haber puntos en el que, no sé, un Día de Muertos es incluso menos celebrado que un Halloween, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que vienen a americanizar, digo, mal dicho, porque pues América somos todos, desde Canadá hasta Argentina, ¿no? Digo, pero no quería usar un término como agringar, ¿no? Pero sí, nos vienen a agringar todas las costumbres que podemos llegar a tener aquí, ¿no? O sea, ya se empieza con esta parte de que te vayan comiendo como la parte del lenguaje, quitándote esa parte de tu expresión misma, ¿no? O sea, tú como persona te expresas de una manera a través de tu lenguaje, y el hecho de que te lo quiten, por eso escribía lo que escribí, ¿no? El hecho de que nos quiten la forma en cómo hablamos es también quitarnos un poco de lo que somos, ¿no? De lo que estamos hechos. Y nuestra lengua es ancestral y viene de muchísimos años atrás, ¿no? Y creo que con México pasa algo muy
muy interesante porque México, pues al tener toda esta colección de lenguas que ya nos comentaba Rosy, digo, son muchísimas, no quiero mencionarlas porque me voy a quedar mal con otras, porque hay miles y miles, ¿no? O sea, hay muchas que incluso nosotros como personas no llegamos a conocer, que no hay difusión, no hay preservación, pero a lo que iba es que todas estas lenguas se vinieron a mezclar con el español, ¿no? Entonces, creo que algo que está bastante bueno es que nosotros como mexicanos tenemos un lenguaje muy, muy rico culturalmente, ¿no? Porque es la mezcla de nuestras lenguas originarias con el español que nos vinieron a dar los españoles, ¿no? Y hablando también un poco de tema de lenguas originarias, creo que estaría bueno que hablemos un poco de la pérdida y del rescate, y creo que estaría bueno que podamos aprovechar un poco que tenemos aquí a Rosy, que ella ha estado pues un poco trabajando con el rescate de la lengua maya acá en Quintana Roo, y pues un poco platicar desde nuestro saber qué se está haciendo, ¿no? Para la preservación y la recuperación en muchos casos también, porque lo que nos comentaba Rosy, ¿no? En muchos lados ya, aquí en la península se les prefiere enseñar a los niños inglés porque pues, todo mundo se dedica al turismo, los mayas salen de sus pueblos y lo que encuentran acá en las urbes, ¿no? Porque también no son grandes, pero sí en las urbes de acá de la península, pues es trabajo turístico y pues los turistas son extranjeros y todos hablan inglés. Entonces, Rosy, a mí sí me gustaría que nos platicaras un poquito pues de esta parte de lo que en tu experiencia has visto que se hace para rescatar la lengua maya acá en la península. Gracias. Sí, gracias, Javier. Bueno, aquí en la península tenemos algo, y digo tenemos porque aquí vivo ya desde hace 27 años, no porque yo sea peninsular, pero ya sí me siento peninsular, ya siento el orgullo. Peninsular por adopción. Estoy nacionalizada yucateca, mi esposo es yucateco, entonces ya estoy nacionalizada. Pero bueno, hablando de una manera global, la cultura maya, los maya parlantes actuales, los adultos mayores son muy orgullosos, o sea, están muy orgullosos de su lengua y están buscando preservar la lengua, y no solo la lengua, las tradiciones. O sea, aquí aún podemos encontrar adultos que están transmitiendo conocimientos de tradiciones, como es la cruz parlante, que yo sé que, por ejemplo, en el centro del país no tenemos no sabemos ni siquiera qué es esto de la cruz parlante, ¿no? Y es algo que se pasa generación tras generación. La misma gastronomía también es importante. Y bueno, todo conocimiento o toda tradición, pues es básico el saber la lengua materna, ¿no? Porque son nombres, son recetas que muchas veces las abuelas solo hablan maya, y hay que utilizar el lenguaje y tener esa comprensión y esa comunicación entre generaciones para poder preservar esa cultura. Aquí en Quintana Roo y particularmente aquí en Playa del Carmen, contamos con muy buenos maestros de lengua maya que son originarios de comunidad maya y que están prestos a dar a conocer lo que es la lengua maya. Hay también escritores de la zona maya que están poniendo un interés muy especial en hacer literatura tanto en español como en maya. Entonces, eso pienso yo que ya es una herramienta para preservar la lengua, porque no es nada más el pasarlo de abuelos a nietos o de padres a hijos, sino ya dejar un testimonio de una cultura en la palabra escrita. En el 2019
el gobierno de Yucatán quiso implementar en el plan de estudios de primarias públicas, incluir la lengua maya, ¿sí? Y se trabajó y se hizo, pero bueno, después vino la pandemia y se rompió ese trabajo. Pero yo creo que es importante que se hagan estas labores, no nada más por parte de los integrantes de la cultura originaria, ¿no? En este caso la maya, sino también por parte del Estado, por parte del gobierno, que también haga la labor para la preservación de las lenguas originarias. O sea, no podemos... ¿Qué mejor manera? Y digo, y eso lo hemos visto durante el transcurso de la historia, no hay mejor manera de crear un futuro con cimientos reales que conociendo nuestro pasado. Entonces, las lenguas originarias han enriquecido nuestro lenguaje de una manera tremenda. No tenemos conciencia, ¿no? De decir que, o sea, de pensar que aguacate tiene una raíz de lengua originaria, o canica, apapacho, tantas palabras que están en nuestro cotidiano que no tenemos la conciencia de que no es un español castellano venido de Europa, sino que han sido palabras que hemos tomado desde nuestros ancestros. Entonces sí creo que es importante, y aquí en Quintana Roo, en toda la península, sí creo que hay un orgullo y hay acciones que se están haciendo por preservar las lenguas originarias. Rosy, estás tocando un punto bien importante y creo que vamos a llevarlo del pasado al presente, porque en el pasado seguramente decían los mayas y seguramente dijeron los mexicas, nos están obligando a hablar español, ¿no? Entonces nos vamos ahora a este punto, ¿no? Y va a un punto un tanto social, el entender que nos tenemos que adaptar a los que vienen de allá arriba, ¿no? Y el allá arriba vamos a hablarlo los que tienen la infraestructura, la tecnología, los que están, pues ahora sí que controlando los medios. Y así como justamente estás diciendo que hay palabras que estamos usando actualmente en español, por ejemplo, yo no sabía, yo de repente me puse a investigar qué es tlapalería, y de repente viene que es de tlapa de pintura, ¿no? Y dije, caray, sí, ¿no? Es la tienda de pintura, ¿no? Y decía, pero ¿por qué le dicen tlapalería, no? Claro. Toda una vida, vamos a la tlapalería porque ferretería entiendes que es de fierro, ¿no? Pero la tlapalería, pues, ¿de dónde sale la palabra, no? Y pues del lugar de la pintura, ¿no? Y hoy decimos vamos al bar o vamos al pub, ¿no? No vamos a la cantina, ¿no? Entonces, creo yo que independientemente no es una pelea de que las lenguas de afuera vengan a invadir y desplazar, ¿no? Sino a final de cuentas, creo que va a ser una mezcolanza bien extraña de aquí a vamos a ponerte unos 300 años de estar hablando náhuatl, maya, el español, inglés, no sé qué más, ¿no? Y qué bonito, algo sí muy importante, no porque hagamos esa mezcolanza intentemos perder, algo que le habíamos platicado en la entrevista, el preservar. Si no podemos apropiarnos de lo que ya tenemos, me va a costar mucho apropiarme de aprender náhuatl o maya porque no tengo los medios, tal vez no tengo ni la disposición, por decirlo de alguna forma, pero vamos a buscar la forma en que se preserve como era, ¿no? Seguir viviendo con la mezcolanza que hay, y así en un futuro, digo, vámonos a lo simple, cómo nos quejamos ahorita del todes, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo, y yo como presidente de esta asociación tengo que ser parte de esto porque estoy diciendo, vamos a integrar comunidades, vamos a ser parte de lo que hay ahorita, ¿no? Y el día de mañana la persona que me diga, necesito que me hables de ella, yo lo tengo que hacer. Me genera un conflicto, ¿no? Porque me vuelvo al pasado, yo soy azteca y me dicen que hable español. No, ni modo, tenemos que adaptarnos a lo que hay, ¿no? Es conflictivo, pero es un proceso de transformación que vamos a estar viviendo. Javier, ¿tú querías comentar algo?
Mira, dos cositas. Hablando un poco de esta parte del mestizaje, yo creo que ya la estamos empezando a vivir, porque ¿cuántos en la mañana no nos comemos un sándwich? O sea, ya el hecho del emparedado ya no existe. O sea, ya, oye, compadre, vamos a comernos unos hot dogs o unos hot cakes. O sea, ya el mestizaje ya nos está empezando a atacar. Yo creo que no está tan lejos esta parte no creo que sea como 300 años. Yo creo que en unos 40 años ya va a haber muchas cosas que sí ya vamos a empezar a mezclar lenguaje inglés, español, o sea, y nosotros hablamos como, digo, Rosy en el sur, nosotros un poco más hacia el centro del país, pero en el norte del país ya hay mucha gente que te habla de la pick-up, la troca. La troca, o sea, ya hay mucho mestizaje o sea, ya ni siquiera es la truck, ¿no? Por lo menos aquí decimos el hocho, ¿no? Los cornflakes, ¿no? Pero allá ya transformaron la palabra truck a troca. Ajá, exactamente. ¿No? Y otra cosa que estabas comentando sobre la preservación de las lenguas de pueblos originarios, fíjate que a mí me tocó trabajar hace par de meses, me tocó colaborar con gente de Canal 11, justo haciendo esta cosa de las clases para los niños que se hacen en televisión. Y grata fue mi sorpresa al ver que tenían clases de lengua materna, que así le llaman a las clases que nosotros, a lo mejor cuando íbamos a la primaria nos tocó como clases de español, ellos ya le llaman clases de lengua materna. ¿Por qué? Porque también tienen una direccional hacia clases de lengua materna bilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Que dan la clase en español y lo mismo que dicen en español lo dicen en otra lengua. Me tocó a mí hacer muchísimas. Y invitaban a maestros de Quintana Roo, de Sonora, de Hidalgo, de Guerrero, de Oaxaca, y entonces la clase la daban en español y la daban en una lengua de pueblo originario. Creo que fue muy buena la idea. Es que no quiero decir que sea un pequeño cambio, porque yo creo que en esta parte de la preservación de lengua, nada de lo que se haga es pequeño. Yo creo que todo tiene muchísimo, muchísimo valor. Pero sí fue a lo mejor estuvo mal hecho, mal canalizado, sí a mí ya no me tocó entrar a la parte de producción, sino yo hubiera hecho cosas como muy diferentes, pero sí el hecho de ver que estaban dando este tipo de clases y que ya eran como, o sea, y era para todos los niveles, desde primero de primaria hasta sexto de primaria, había clases bilingües para todos, y eran temas así de, hoy vamos a ver qué es una ficha bibliográfica, y te daban la clase en español y en náhuatl. O sea, era una idea bastante buena, ¿no? Creo que ahorita que decías que no tienes y quizá los medios, estas clases estuvieron en televisión abierta, ¿no? O sea, quizá hablemos nosotros un poco desde nuestro privilegio de los que tenemos televisión, ¿no? Porque hay mucha gente en México que no llega a tener televisión, ¿no? Por muy señal abierta que tenga, o sea, mejor comemos y no vemos la tele, ¿no? Está el caso contrario donde hay gente que no tiene para comer, pero tiene tele con servicios de paga, ¿no? Para no darle el comercial a nadie. Pero creo que las autoridades sí, en esa parte, sobre todo la SEP, creo que sí está haciendo ciertos planes que quizá no están teniendo la difusión necesaria o no están cubriendo la necesidad tan grande. También México es un país demasiado grande, con demasiadas escuelas, con demasiados lugares. Supongamos que en México, vamos a hacer así como muy, muy localistas aquí en Playa del Carmen. En Playa del Carmen habrá, ¿qué te gusta? Cerca de unas 200 primarias. Supongamos que hay 6 grupos por cada primaria, ya estamos hablando de 1,200 primarias, 1,200 grupos de clases de primaria. Consíguete a 1,200 maestros que den clases de maya. Y estamos hablando nada más de un puntito de la República, que es aquí Playa del Carmen, ¿no? O sea, que realmente no es una megalópolis como lo puede ser la Ciudad de México, como puede ser Toluca, Guadalajara, Monterrey, ¿no? O sea, creo que hay muchas buenas intenciones, pero pues también a veces el recurso es limitado, ¿no? O sea, es complejo. Perfecto. Mario, ¿tenías algo que comentar?
Sí, mira, yo creo que en esta parte tiene mucho que ver lo que estabas diciendo, concuerdo mucho, pero se nos está olvidando, insisto, en ese afán de polarizarnos de un lado del otro, de me siento muy orgulloso de ser mexicano y no quiero que llegue otro idioma a conquistarme otra vez, porque ya pasamos por eso una vez, ¿no? O sea, tenemos esa idea de que quiero preservar lo que siento muy mío para que no lleguen y me conquisten, porque como si nos hubieran conquistado ayer, ¿no? Más bien como si nos hubieran conquistado a nosotros, ¿no? O sea, a los que conquistaron ya no quedan ni sus luces, ¿no? Entonces, se nos está olvidando que el idioma es cosmovisión y la cosmovisión va cambiando conforme va cambiando las eras, conforme van cambiando las personas, ¿no? Hablabas del lenguaje que llaman malamente inclusivo, o que malamente llaman inclusivo porque solamente le estamos cambiando una letra a ciertas palabras, y para hacerlo inclusivo hay que hacer más acciones, pero eventualmente nos tendríamos que ir acostumbrando a eso, porque la cosmovisión de las personas está cambiando conforme a esa necesidad, ¿no? Para cubrir esa necesidad de alguien que tenga ese pronombre, ¿no? Entonces, asimismo, va evolucionando el español que tenemos en México, como bien dices, hoy es una mezcla de español, es una mezcla de náhuatl, de maya, de todas o muchas lenguas que hay en el país, y junto con inglés, junto con, no sé, palabras de algún idioma oriental, no sé, nos llenamos tanto tenemos tanta, ¿cómo se puede decir? Tanta sobrecarga de información, todos en general, no solamente los hispanohablantes, no todos estamos llenos de tantas cargas de información, la información nos llega tan fácil a la mayoría, ¿no? Por medio del radio, la televisión, el internet, etcétera, 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 que ya estamos en un punto en el que nos es prácticamente natural adoptar una palabra nueva en otro idioma, ¿no? En una lengua que no es el español que conocimos, ¿no? O las personas que hablan alguna lengua indígena, comienzan a adoptar palabras, ¿no? Simplemente estaba platicando con unos amigos chilenos y uruguayos, o sea, y no tienes la cantidad de chilangadas que dicen. O sea, yo pensé que estaba platicando con alguien que vivía en la Condesa, te lo juro, ¿sabes? O sea, porque ya lo han adoptado como una forma tan propia de hacerlo. O sea, que ya encuentras un uruguayo diciendo, ay, chingada madre, ¿no? Y es como de, espérate, eso es mío. O sea, no, o pincho, no sé, ¿no? Y no sé, se siente raro. O sea, porque sinceramente sí se siente muy raro que ver a otras personas hablando, pues sí, quedándose como lo tuyo, ¿no? Porque si eso es como de, eso es mío, ¿no? ¿Por qué lo agarras? Pero si lo vemos, si volteamos la moneda, aquí cuántas cosas no decimos de cuántos países, ¿no? De cuántos lugares, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que, más que pelear el no nos colonicen con la lengua, es como cómo acostumbrarnos, cómo pues sí, cómo naturalizar ese cambio, ¿no? Y que no se sienta como una conquista, como una colonización, sino que se sienta como un avance, ¿no? Porque al final del día la sociedad va a ir avanzando así, nos guste o no, y más que nada concentrarnos en preservar lo que ya está, como decías, ¿no? O sea, que no se pierda, pero pues también no cerrarnos a que ya ahora todos van a hablar náhuatl, ¿no? Y si eres de Oaxaca, pues vas a hablar zapoteco, y si eres de Quintana Roo, pues vas a hablar maya, ¿no? Y si eres del norte, pues vas a hablar, no sé, sí, o sea, no, ¿para qué? Le quitamos como la sal al país, ¿no? Tratando de hacer ese tipo de cosas.
Sí, es justo lo que comentábamos, ¿no? Que el mestizaje, o sea, la lengua mexicana, yo creo que por eso es bastante rica, porque es una lengua mestiza, ¿no? Y sí, o sea, no nada más de los españoles, o sea, no nada más de nuestras lenguas originarias, sino pues, lo que estábamos platicando, ¿no? De incluso palabras gringas ya se adaptan al español, ¿no? De troca. Claro. Bastante entendible, ¿no? El mestizaje mexicano. Y pues es que viva México, ¿no? Así somos los mexicanos, benditos seamos, adoptamos todo hacia lo nuestro, ¿no? Digo, pasa mucho no nada más con el lenguaje, sino pues con muchas otras cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos ido a comer sushi, por ejemplo, y el sushi ya te lo sirven con salsa picante? Y entonces dices, bueno, los japoneses tampoco le ponen chile. Tampoco le ponen salsa Valentina. Ya me metí un gol. Perdón, ya les metí un gol. Pero ¿a poco le echan salsa picante al sushi? No, ¿verdad? Pero pues, viva México, aquí a todos le tenemos que poner picante y pues, entonces, ya la comida también la transgiversamos y la volvemos mexicana. No, y es que en ese afán de como preservar un poquito el orgullo mexicano, lo muy propio, se nos olvida que crecimos adaptándonos, ¿no? O sea, que la comunidad mexicana creció adaptándose a lo que trajeron los conquistadores españoles, ¿no? O sea, y lo tuvieron que hacer en su momento, lo más pegado a sus tradiciones, y no solamente los mexicanos, ¿no? También lo hicieron las comunidades africanas de esclavos, que tuvieron que adaptarse para que no se les perdieran sus tradiciones, tuvieron que adaptar sus cantos, sus bailes, sus rezos, sus todo, así como cualquier pueblo que ha sido conquistado, se tuvo que adaptar a la conquista para poder preservar lo suyo, ¿no? Y en esa adaptación, pues se va haciendo una sociedad con costumbres nuevas, ¿sabes? Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, creo que nos estamos limitando mucho al lenguaje que se puede hablar, que se puede escuchar, pero ¿qué onda con esa inclusión del lenguaje de señas? ¿No? Porque voy a poner el ejemplo, yo conozco personas mudas, sordas, que se sienten bien mexicanos, ¿no? Que se sienten bien mexicanos y nunca han dicho, nunca la han mentado, nunca se han aventado un cielito lindo, pero son bien mexicanos. Entonces, ¿qué onda con esa parte de nuestro lenguaje que está como por ahí olvidada, que existe, pero que de repente como no hay tanta presencia, se nos olvida? ¿Qué onda con el LSM? A ver, yo hay un par de cosas, Moy, perdón que te corrija, no son personas mudas, son personas sordas. Perdón, sí es cierto. Son personas sordas. Sí es cierto. Y yo creo que ese no es nuestro lenguaje, o sea, la lengua de señas mexicana, ese no creo que sea nuestro. Digo, está padre que dentro de la lengua de señas hay también diferentes tipos de lengua de señas, ¿no? Está la americana, la española, la brasileña y pues, el famoso LSM o lengua de señas mexicana, ¿no? Y ahorita que estamos en este mesa de diálogo hablando sobre lenguas maternas, creo que también es importante hablar de la lengua de señas, porque a final de cuentas la lengua de señas mexicana es la lengua materna de las personas sordas. Recordando un poquito lo que decíamos al principio, que la lengua materna es aquella que es nuestro primer contacto con el mundo, o sea, es la primera forma en la cual nosotros nos podemos expresar. Pues las personas sordas, su lengua materna es la lengua de señas. Y fíjate que es bien interesante esto que dices de que no hay tanta inclusión, porque sí, a mí me ha tocado trabajar mucho con personas de la comunidad sorda, y siempre las quejas son las mismas, ¿no? Es que cuando veo televisión, la lengua de señas es un cuadrito así muy chiquito que luego no se alcanza a ver. O me ponen subtítulos, pero aquí un dato bien bonito y bien interesante. Nosotros como personas oyentes, así nos dicen ellos a nosotros, hablamos de una manera, pero la gramática que utilizan las personas que hablan lengua de señas es completamente diferente a la nuestra. Es otra cosa. Entonces, cuando nosotros, personas oyentes, hablamos de la forma en la que hablamos,
ellos no nos entienden, porque su gramática es muy diferente y o sea, sí es demasiado diferente. Es incluso un poco más simple, ¿no? Es un poquito hablar, yo les decía antes, es que cuando empecé a traducir como tal la lengua de señas, así como a mi español, como yo lo entendía, era como lenguaje de cavernícola, era de tú ser papá, ¿no? En vez de decir tú eres mi papá, ellos dicen tú ser papá, ¿no? O sea, es un lenguaje como más simple, con una gramática más sencilla. Entonces, cuando nosotros metemos nuestra gramática con gerundos, participios y todas estas figuras lingüísticas, ellos no nos entienden cuando le ponen los subtítulos a la televisión, ¿no? Entonces, eso es bien importante mencionarlo, ¿no? O sea, no nada más hablar de que, o sea, sí, tiene que haber una persona interpretando, la lengua de señas, sino que también el famoso closed caption que ahora le ponen a la televisión o sea, si es pensado para la comunidad sorda, está mal pensado. Muy mal pensado. Por esta onda gramatical. Rosy, adelante. Sí, justo lo que comenta Javier, siento que es muy cierto. El lenguaje de señas, como lo decimos y tal cual, es otra onda, es otro universo, es otro idioma totalmente. Y parte desde lo gramatical, porque es otra visión, así como la estructura gramatical del inglés difiere a la estructura gramatical del español o del japonés. El lenguaje de señas también es otro abordaje para comunicar o para estructurar en sí las frases, ¿no? Los mensajes. Pero sí creo que hay un poco de avance, debería de haber más, o sea, en lo que es el lenguaje de señas y también el ¿por qué no? El braille, ¿no? Debemos de tenerlo más presente en todo, en los servicios públicos, en la educación básica. Es importante que se considere y que se dé a conocer. Nosotros ¿cómo decirlo? Como padres, como sociedad que estamos siendo parte de la crianza de niños, creo que es importante que sepamos este lenguaje de señas, que tengamos también conciencia de la importancia que es tener el idioma braille para los accesos, para todas las personas que no ven también, se haga, ¿no? A mí me llama mucho la atención una cantante, no sé si ustedes la conozcan, una cantante española que se llama Rosalén. Rosalén es una cantante joven española que en todos sus conciertos es acompañada por una chica que al mismo tiempo que ella está cantando, la chica está diciendo sus canciones en lenguaje de señas. Y es maravilloso. Y es una artista que llena estadios y ella siempre está acompañada por esta persona. Me parece genial porque eso sí es inclusivo. Eso sí es inclusivo. Entonces hay mucho trabajo que hacer, pero creo que lentamente se va dando. Y creo que también es, o sea, mucho del trabajo, aparte de empezar a crear acciones, creo que también va mucho en concientizar a las personas, ¿no? Porque cuántos a nosotros que somos un poco de estas, nos dedicamos un poco al altruismo, ¿no? Por ejemplo, Rosy, tú, acercando la lectura, Moy con ayudarte, que está ayudando a personas justamente discapacitadas o personas de comunidad. Creo que es bien importante que concientizar a las personas para que estas cosas se normalicen. Porque les digo, nosotros como personas altruistas pues llegamos a un lugar y decimos, ¡ay, mira qué padre! Aquí sí le pusieron braille para que una persona pueda pasar, y no debería de ser así. Debería ser para nosotros lo más normal llegar a un lugar y que esté el braille ahí puesto, ¿no? O que si hay un video explicativo que tenga el cuadro de lengua de señas,
O sea, no deberíamos de festejarlo, debería ser así de, pues es que es lo que hay que hacer, ¿no? O sea... Claro. Pero pues, eso también ya no es tanto trabajar, creo que no es tanto trabajar con las personas, en este caso discapacitadas, sino trabajar con la sociedad en general para que ellos también empiecen a exigir de este lado así de, oigan, normalicen que haya lengua de señas, que haya braille, por ejemplo, en la Ciudad de México empezaron con una iniciativa en los semáforos de que los semáforos pitaban. ¿No? Justo para que las personas, los invidentes, pudieran cruzar la calle cuando el alto estaba, cuando estaba el alto del semáforo, ¿no? O sea, digo, aquí hablando México, país tercermundista, pues estaba empezando. Sabemos que en lugares como Japón, como en Europa, pues ya esas cosas sí son normales, ¿no? Sí es normal llegar a un semáforo y que empiece a pitar porque es la seña para las personas invidentes que pueden cruzar la calle, ¿no? Creo que sí es labor de todos el normalizar este tipo de cosas, ¿no? Esa para mí es como la palabra, normalizar, que sea normal, que cuando llegues a un lugar y lo veas sea normal, digas, pues es que esto tiene que ser así. Sí, es que es una labor en conjunto de toda la sociedad, como dices, ¿no? Porque desgraciadamente no lo volteamos a ver hasta que no lo necesitamos, ¿no? Como estaba diciendo Rosy hace rato, que los que son padres, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos ponemos a pensar, los que no somos padres, en qué necesidades tienen otros niños, ¿no? Por ejemplo, yo nunca me he puesto a pensar porque pues yo no soy padre, y espero no serlo nunca, pero... Ya somos muchos en el planeta. Sí, ya. Sí. Pero yo, por ejemplo, nunca me había puesto a pensar qué voy a hacer si tengo un hijo que nazca sordo, ¿no? O sea, y muchas personas no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Hasta que somos padres y toca que nazca un hijo que es sordo y dice, chin, ¿no? Y en lugar de verlo como ¿cómo lo voy a solucionar? O sea, ¿cómo voy a abordar esto? Lo primero que hacemos es, ¡no! O sea, es como, ¿por qué a mí? O sea, cuando deberíamos de decir, ok, ya pasó, no puede despasar. Hay los medios para solucionarlo, ¿no? Me tengo que educar de esta forma, tengo que acostumbrar a la familia a que se eduque de esta forma, porque esta va a ser una nueva lengua materna para él. O sea, él no va a hablar español, ¿no? Él no va a entender el español, ¿no? O cuando nace un hijo invidente, ¿no? O sea, tenemos que reaprender a funcionar como sociedad, ¿no? Hablando del núcleo familiar, pero no nos ponemos a pensar hasta que sucede, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo conjunto en la sociedad de comenzar a, como dicen, normalizar todo esto, ¿no? Y dejar de pensar en qué va a pasar si a mí me llega a suceder, qué voy a hacer si a mí me pasa, ¿no? Y comenzar a decir, bueno, pues hay que hacerle la vida más fácil a los demás, ¿no? Dejar de pensar tan individualmente y decir, bueno, pues si todos lo normalizamos, al rato que a mí me pase, pues no va a pasar nada, ¿no? Ahí van a estar los medios y va a ser muchísimo más fácil para todos funcionar de esa forma, ¿no? En lugar de estar, pues como dicen, pariendo chayotes a la hora de que suceda, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y te digo, o sea, creo que también, o sea, voy a ser como muy incisivo con esto porque pues muchas asociaciones, muchas incluso dependencias de gobierno trabajan sobre así de, es que hay un sordo, ok, vamos a trabajar sobre la cultura sorda. Cuando así es así de, no, mi hermano, volteate como palo, o sea, date media vuelta y ve hacia donde no están las personas sordas, y entonces ahí es donde tienes que trabajar, en concientizar a todos los demás de que ellos existen, y entonces empiézalos a involucrar. ¿Por qué? Porque si nada más trabajas, voy a agarrar otra vez a la cultura sorda, es que yo le tengo un amor muy, muy especial a la cultura sorda, perdón. Pero si tú empiezas a trabajar solamente con la cultura sorda, te vuelves hasta excluyente,
porque es sobre ellos y para ellos, cuando en realidad deberían estar trabajando como para acá. Oigan, existe esto, miren, vengan, ¿no? O sea, creo que... Vamos a funcionar todos, ¿no? Exactamente, sí. Creo que ahí es como, para mí es como un punto muy importante, ¿no? Hablar de que todas estas personas, sí, vamos a apoyar a estas minorías, pero creo que el principal problema no está en dedícate solamente a ellos, sino dedícate a que todos los demás empiecen a involucrar a estas personas con nosotros. Aparte sería mucho más sencillo. No tiene mucho, o sea, no tiene que ver ahorita en el tema de lenguas maternas, pero lo que estamos hablando, falta muchísimo trabajo del sistema educativo, del gobierno, y no solamente para las cuestiones del lenguaje. O sea, ¿qué pasa cuando nace un niño neurodivergente? O sea, no estamos preparados. O sea, es otra onda que no es nada más para los padres, o sea, es los maestros. O sea, hay muchos lugares en el país, y no es que la gran mayoría, que el sistema educativo no está capacitado. O sea, los maestros no están capacitados para lidiar con un autismo, para lidiar con un SABAT, o sea, para lidiar con niños que no es que estén enfermos, ¿sí? O sea, es una condición, es una manera diferente. Pero bueno, esos ya son otros temas. No, si nos empezamos a clavar allá, nos quedamos aquí 6, 7, 8, 9 horas. Sí, no nos metamos en temas de neurodivergencia, que hay tela para dónde cortar. Sí, o sea, olvídate, no acabamos, como dice Javier, nos echamos 8 horas, ¿no? Sí. O nos ponemos a llorar. Pero bueno, falta mucho trabajo. Oportunidades de trabajo las hay, muy grandes, en todo el país y en todos los sectores. O sea, desde la sociedad, el sistema educativo, el Estado, todos los participantes. Claro. Sí, y es que, como iba a decir hace rato, es muchísimo más fácil educar a toda la sociedad en conjunto que enfocarse en una sola persona. Porque, como dicen, se ve hasta excluyente, o sea, pasar todos los medios hacia una sola persona y centrar la atención en una persona, porque es una presión enorme para esa persona, me imagino. Tener como la atención de todos y a todo el mundo tratando de hacerle la vida más sencilla, ¿no? Pensando que a lo mejor todos alrededor dicen, ay, pobrecito, es sordo, es ciego, es mudo, está en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Que toda la sociedad funcione normalizando eso, ¿no? O sea, es más sencillo que todos digan, pues sí, que pues no sé, qué mal rollo que te tocó nacer sin oír, pero pues acá la vida sigue, ¿no? Y hay los medios para que la vida siga normal, ¿sabes? Claro. Que eso es lo que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y por eso estas comunidades se sienten tan excluidas, ¿no? Porque todos voltean y dicen, ay, pobrecito, ¿por qué? O sea, pobrecito el que piensa de esa forma, ¿no? O sea, sí. Cuando realmente es como, pues no, o sea, pues te tocó nacer con esa condición, pues ni modo, valedor, ¿no? La vida continúa, ¿sabes? Sí, totalmente. Pues bueno. Pues bueno, equipo, creo que hemos sacado bastante, hemos platicado bastante. No sé si quieran ya estamos llegando pues al final de este diálogo, pero no quiero que se queden con las ganas de decir algo. Entonces, ¿qué les parece si nos damos un minutito? Les damos un minutito para que podamos dar nuestro cierre. Comenzamos con Rosy. Rosy, ¿te parece que comencemos contigo? Claro que sí. Perfecto. A ver, un minutito, venga. A ver. México es un país muy rico en lenguas originarias. Contamos con 68 lenguas originarias y creo que es importante que trabajemos desde nuestras trincheras para preservar las lenguas originarias. Es parte de nuestras raíces y es parte de nuestra cultura.
Perfecto, Rosy. Seguimos contigo, Mario. Sí, bueno, coincido con Rosy. Creo que las atenciones deberían de centrarse en preservar la cultura, las tradiciones, y más que nada también enfocarnos mucho en crecer, ¿no? Evolucionar como sociedad, naturalizar muchas cosas que hoy en día no tenemos naturalizadas, quitarnos como esa mochila tan pesada de la colonización, de la conquista, cuando realmente lo que nos toca hoy en día es aprender a avanzar con toda la información que ya tenemos, ¿no? Aprender a usar toda esa sobrecarga de información que nos llega por cualquier medio y evolucionar con ella. No voltear a ver a las personas que tienen una lengua materna diferente como extraños, y menos cuando son de nuestro propio país, ¿no? Llámese como se llame, sino que verlos como culturas iguales, porque al final del día pues eso somos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver a las personas de comunidades indígenas como gente extraña, ¿no? Porque hablan diferente, porque se visten diferente, por diferentes razones, cuando no debería de ser así. Deberíamos de decir, pues todos somos mexicanos y nos sentimos tan orgullosos de nuestra cultura, pues bueno, hacer esto tan normal como que todos somos mexicanos, ¿no? Inclusive los naturalizados mexicanos, pues también son mexicanos, ¿qué se le va a hacer? ¿Sabes? O sea, y digo, no es como pedrada para ninguna persona extranjera, pero pues también son naturalizados mexicanos y al final del día se están adaptando a esta cultura, ellos tienen una lengua materna diferente que están adaptando a la sociedad mexicana, ¿no? Y a las tradiciones y a la forma de vivir en México. Yo creo que todo se debería de centrar en evolucionar correctamente con todo esto. Javier, por favor. Pues nada, yo creo que después de esta enriquecedora plática, ahí está. Creo que me voy mucho con esta idea de normalizar, ¿no? O sea, normalizar muchas cosas. El hecho de que no festejemos, no celebremos que alguien está hablando maya y está salvando la lengua, o sea, que sea algo como normal, así de o sea, están hablando maya, pues es que es su lengua, está bien, o sea, no deberíamos de tener sorpresa, o sea, porque el hecho de que sintamos sorpresa es porque no se está haciendo lo suficiente para preservar lenguas, ¿no? Y lo mismo decía con el tema del lenguaje para personas invidentes, para personas sordas, no sorprendernos, sino normalizar que la verdadera inclusión hacia comunidades con discapacidad, ¿no? Eso creo que es la reflexión con la que me voy, ¿no? Deberíamos de trabajar en que sea muy normal todo, ¿no? Que sea como parte de nuestro día a día el que se incluya a personas con discapacidad y que se acepte a personas de comunidades de pueblos originarios con sus lenguas y costumbres. Nada más. Perfecto. Pues bueno, creo que lo dijimos, y esto es una evolución. Al final de cuentas, nuestra lengua materna va a estar evolucionando. Yo quisiera ver el día de mañana qué palabras rusas vamos a agregar a nuestro vocabulario, ¿no? O sea, ya no me van a regañar por decir Dobrak, ya voy a decir bien Burjak. ¿No? Pero de verdad, o sea, al final de cuentas esto es evolución y tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir preservando, ¿no? Ahora sí que, no sé, me voy como a esta imagen de una película de esas que ganan muchos Óscares, de la empresa del ratón, en donde hay esferitas, ¿no? Esferitas, que van preservando, ¿no? Cosas y cosas. Ojo, no todo lo que sea útil se preserva, ¿no? Y hay cosas que se van, hay cosas que desechamos. Ahorita, por ejemplo, pues ya no decimos hermosa mujer, ¿no? Ya no decimos fermosa mujer, ¿no? Decimos hermosa mujer. Entonces, son cositas que se van desechando, pero que al final de cuentas siguen ahí, ¿no? Siguen ahí. Entonces, pues,
nuestra lengua materna va a cambiar, tendremos que adaptarnos, pero cuidemos de preservar lo que estamos haciendo, lo que nos convirtió en lo que somos ahora. Creo que esa es la reflexión que yo me llevo. Y bueno, equipo, pues quiero agradecerles muchísimo a nuestros ponentes de esta mesa. Rosy, muchísimas gracias. Mario, muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues les agradezco de verdad por todas las opiniones que aquí nos dejaron el día de hoy. Y bueno, igual a nuestro auditorio, a nuestro público, les agradezco el haber seguido este video. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Ayudarte. Ya nos encuentran en Facebook, ya nos encuentran en Instagram, ya nos encuentran en YouTube. Entonces, pues, no hay excusa. Vamos a seguir creciendo y los esperamos en nuestro próximo encuentro de Diálogo y Arte. Y no lo olviden, sueñen en grande. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.